¿Qué tal, chicas? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahorita todavía no se conectan todos sus compañeros, pero igual voy a llamarlos por su nombre para saber quién está conectado y si hay alguien que está trabajando, por favor, me escribe en el chat. ¿Ya? Clara, Presente. Diana Saldaña, Presente. Jennifer Reategui, Presente. María Alejandra Alvites, Presente. Mayra Cáceda. Buenas noches, presente. Ok. Entonces, voy a mandarles un link con un pretest. La clase de hoy es la segunda parte de lo que ya habíamos visto, me parece en 17, que fue de enfermedades ocupacionales y hablamos más de ergonomía y de algunas enfermedades relacionadas al tema de ergonomía, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver ya netamente el tema de enfermedades ocupacionales como tal, ¿no? En sus diferentes rubros y con los diferentes factores de riesgos a los que estamos expuestos en cualquier rubro de trabajo, ¿no? O en cualquier posición de trabajo. Entonces, voy a mandarles el link en el chat y tienen 20 minutitos para ir respondiéndolo, por favor. Me indican si pueden ingresar, por favor. Sí se puede. Ok. Está con tiempo, así que terminan los 20 minutos y comenzamos la clase.
Chicos, ¿todos han visualizado el link? Los que han ingresado, está en el chat, ¿han podido visualizarlo? En 4 minutos empezamos la clase. ¿Sí? Ok, gracias. Listo, chicos, vamos a empezar, ¿ya? ¿Me avisan si visualizan ahí la pantalla? Sí se visualiza. Ok, vamos a hablar un poquito hoy día sobre la prevención de enfermedades ocupacionales, ¿no? Y vamos a empezar por la definición de qué es y un poco de la historia, ¿no? Para poder llegar a las enfermedades, ¿ya? Entonces, las enfermedades ocupacionales son aquellas enfermedades que son causadas por condiciones de trabajo,
Eso lo vimos la semana pasada, la clase pasada, ¿no? Y pueden afectar a la salud física o mental de los trabajadores, ¿no? Eso siempre va a estar en función al puesto de trabajo y el rubro de la empresa. ¿Ya, chicos? Entonces, para hablar un poquito de la historia, Bernardo Ramazzini, ¿no? Describe los riesgos derivados de hasta 54 profesiones, ¿ya? Entonces, en 1997 la OMS habla sobre las sustancias químicas de tal forma que más de 100.000 de estas son utilizadas o producidas en un gran número de actividades económicas, ¿ya? Y en el 98 la OPS habla sobre las lesiones de enfermedades ocupacionales, ¿no? Y asimismo el gasto considerable que ocasiona y genera la empresa ante una lesión de este tipo. Entonces ahí comienzan a hablar un poco más y a hacer más ímpetu sobre las enfermedades relacionadas a la actividad que están realizando. Sin embargo, esto siempre ha existido, ¿no? Desde siempre, pero han comenzado a poner un poco más de ímpetu cuando han visto el gran costo que tiene cuando se genera un tipo de enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo, que también puede ser ocasionado por algún riesgo eh, de los puestos de trabajo. ¿Ya, chicos? Entonces, nosotros sabemos que cuando una empresa contrata a una persona, se hace responsable en su totalidad de ese trabajador. Por ende, si sufre de algún accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional es demostrada, ¿no? Que está relacionada a la función o a la labor que realiza, el empleador tiene la obligación de cubrir los gastos en su totalidad desde el inicio del tratamiento hasta la recuperación total. Y si hay algún caso de algún accidente que ocasione, por ejemplo, algún tipo de incapacidad parcial, también está obligada a contratar a esta persona o a indemnizarla, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces vamos a hablar un poco sobre la norma técnica de salud, la número 068 del MINSA, ¿no? Este establece el listado de enfermedades profesionales en el Perú, ya según la resolución ministerial 480 de 2008, el MINSA. Este listado tiene como objetivo servir como referencia oficial para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores asegurados afectados por parte de las entidades que participan en el proceso. ¿Cuál es la base legal que utilizan ellos? Ya lo hemos visto también, la ley número 26842, que es la Ley General de Salud, la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud. Ahí va a estar todo el listado de las actividades de riesgo, y de críticas, no críticas, ¿ya? Y las que se consideran profesionales también. La ley número 27657, que es la ley del Ministerio de Salud. El decreto supremo 023/2005, que aprueba el reglamento de organización de las funciones del Ministerio de Salud. La norma técnica que establece el listado de enfermedades profesionales, que es la resolución ministerial 480 del 2010, ¿no? Y vamos a tener también la resolución ministerial 312/2011 del MINSA, que aprueba los documentos, en un documento técnico de los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y la guía de diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Con este listado de base legal, nosotros vamos a poder identificar eh, no solo las enfermedades ocupacionales, sino también la criticidad de cada puesto de trabajo, ¿ya? En función al rubro en el que trabajemos, ¿no? Y de esa manera nos va a ayudar a poder identificar cómo vamos a abordar un tema de enfermedad o de accidente ocupacional o de la prevención del mismo de los puestos de trabajo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuáles son las causas principales, por ejemplo? La exposición a los factores de riesgo que hemos ido viendo anteriormente. No sé si ustedes han llevado ya la clase de los riesgos.
de los factores de riesgo para los puestos de trabajo, ¿sí han llevado? A ver quién me puede ayudar por ahí, sino para explicar un poquito y hacer un poco más de ímpetu en esta parte. Sí, ya han llevado riesgos disergonómicos, físicos, biológicos, químicos, ¿sí? A ver, Ceci Mendoza. Buenas noches. ¿Sí? ¿Han visto el tema de los riesgos o a qué se refiere con este tipo de riesgos? Porque es importante que lo sepan, porque de ahí vamos a entrar a hablar sobre las enfermedades ocupacionales, que eso está en función a los riesgos de trabajo. ¿Sí? ¿Lo han visto o no lo han visto? Con sinceridad. Clara, Doris, ¿sí me están escuchando o no se me escucha? Sí, ¿sí se me escucha? Sí, recién te escucho. Sí, sí lo hemos visto. Entonces sí entienden más o menos cuando les hablo de los factores de riesgo, ¿verdad? Sí, Ok. Eh, es importante porque las causas principales para estas enfermedades ocupacionales son cómo hemos venido llevando la prevención de los riesgos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. Porque ahora también en todas las empresas está obligado a llevar el tema de salud mental. ¿Sí? Entonces es importante saber que también dentro de los riesgos de trabajo está considerado el riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, causas principales de esto es la exposición a sustancias químicas, biológicas o físicas, las condiciones ergonómicas inadecuadas, el estrés y la carga laboral excesiva, ¿sí? Esos son los principales causas de las enfermedades ocupacionales. Entonces, hay diferentes tipos de enfermedades. Acá les he mencionado algunas que indican que son, claro, en general las más comunes, pero esto puede variar en función al rubro de trabajo. Por ejemplo, la minería, ¿ya? En la minería eh, podemos ver otro tipo de enfermedades. No sé quién ha tenido la experiencia de llevar el tema de en el rubro de minería y se van a dar cuenta. Por ejemplo, la silicosis en enfermedades respiratorias, las enfermedades pulmonares obstructivas está relacionado a los trabajadores de minería, por ejemplo, ¿no? Y el asma ocupacional que también se puede dar. Como enfermedades musculoesqueléticas hemos considerado las lesiones por esfuerzo repetitivo, que lo vimos la clase anterior, y hemos hecho bastante ímpetu en las lesiones por esfuerzo repetitivo o por movimientos repetitivos, que es el MR también, los trastornos de la columna vertebral y la tendinitis. Ahí quiero hacerles una pregunta para ver si lo tienen claro. ¿La lumbalgia es considerada una enfermedad ocupacional? Jennifer Mendoza o María Alejandra Alvites. Buenas noches. Para mi parecer, yo sí pienso que es una enfermedad, ya que eso se va a ir a adquirir en el trabajo. ¿Otra opinión? Gracias, María Alejandra. Sofía, se considera como un trastorno de la columna. Bueno, cuando hablamos de trastorno de la columna vertebral hablamos de varios temas, pero la lumbalgia como tal es un diagnóstico específico. ¿Quién más puede opinar, por favor?
¿Alguien más? Miren, algunas personas, bueno, cuando yo ingresé también al rubro de ocupacional, tuve esa idea de que la lumbalgia sí debería considerarse una enfermedad ocupacional. Sin embargo, no está dentro de la lista de enfermedades profesionales vigentes en el Perú, porque lo relacionan a cualquier otro movimiento brusco que hayan podido realizar fuera de la empresa, ¿no? Y que pueda intensificarse el dolor con la actividad que realizan. Pero hasta el 2018, la actualización del 2018 no estaba en el listado de enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado, igual revísenlo, pero cuando habla de trastornos de columna vertebral, habla en términos generales. Y la tendinitis, pues, ¿no? Aquí también le podemos agregar en trabajo de oficina lo que vimos. ¿Se acuerdan de qué otra patología vimos aquí en enfermedades musculoesqueléticas para trabajo de oficina? ¿Quién me puede ayudar con eso? El túnel carpiano. Exacto. El síndrome de túnel carpiano. No lo coloqué con el objetivo de que ustedes me respondan porque ya lo hemos revisado en la clase pasada, pero también está dentro de las enfermedades comunes, sobre todo en los trabajos de oficina. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿sí se acuerdan de qué trataba el síndrome del túnel carpiano, no? Afectaba especialmente la muñeca. Sí, correcto. Hablaba netamente de una alteración, ¿no? En la muñeca. Entonces, sí, de hecho. En las enfermedades musculoesqueléticas pueden haber muchas más, pero estas son las más comunes. Y la tendinitis, pues, no solo hablamos de una zona específica del cuerpo, puede haber en diferentes lugares de la mano, del brazo, del antebrazo, ¿no? O también hay trastornos de la columna. ¿Por qué se dan en musculoesqueléticos los trastornos de la columna vertebral? A ver, chicos, ¿quién me puede apoyar con eso? Por ejemplo, que hay una persona, trabajo de oficina, que no tenga una silla ergonómica y que tenga una posición, una mala posición al estar sentado durante muchas horas. ¿Eso puede afectar la espalda, sí o no? Sí, Correcto. Entonces, las malas posturas, las cargas de peso también pueden ocasionar trastornos de la columna vertebral. ¿Sí, chicos? Entonces, como le digo, en enfermedades musculoesqueléticas, en trastorno de la columna vemos un montón de alteraciones y de varios factores de riesgo que se dan en el ámbito de trabajo. Cuando hablamos también en enfermedades dermatológicas, hablamos de la dermatitis ocupacional y eczemas laborales. ¿Qué es lo más común en el tema de enfermedades dermatológicas? Sin embargo, no es que sea muy común en todas las actividades de los diferentes rubros, ¿no? A no ser que, puchas, haya una exposición prolongada de repente a los temas. Los dermatitis, por ejemplo, podrían ocasionarse en agro, ¿no? Que están expuestos bastante tiempo al tema de calor extremo, siempre y cuando no estén protegidos. Pero cuando hay prevención y protección, no es tan frecuente, ¿ya? Y en los trastornos psicosociales, ¿alguien ha escuchado hablar sobre el síndrome de agotamiento o burnout? ¿Sí? Si hablan, mejor, para no estar entrando al chat a revisar. Y si me lo explican mucho, mejor. ¿El Hola, estrés laboral profe. será lo mismo? ¿Estrés laboral que el síndrome de burnout? se refiere a lo que es un estrés ya crónico, no es un estrés pasajero, sino ya es un estrés más fuerte por el mismo agotamiento laboral, la misma carga de trabajo, todo eso.
Sí, correcto. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que estamos pasando por un síndrome de agotamiento o burnout? Porque comenzamos a somatizar el estrés de diferentes maneras, ¿correcto? Entonces, ya no solamente va a ser un trastorno psicosocial o un tema de salud mental, sino también puede repercutir físicamente en las personas, ¿sí? Porque el cuerpo comienza a somatizar el estrés y ocasionar, por ejemplo, contracturas a nivel del cuello. Pueden ocasionarse temas más críticos como que por una tendinitis en el cuello se expanda hasta el brazo ya, ¿no? Y todo eso, esos trastornos psicosociales se pueden somatizar en enfermedades y también haber daños físicos. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Si ustedes han escuchado de otras enfermedades, como les digo, solamente he puesto las más comunes, ¿no? Como que de todos los rubros, ¿ya chicos? Entonces, cuando hablamos de los factores de riesgo, que es lo que les comentaba, hablamos de exposición a sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, gases, vapores, polvos, líquidos tóxicos, ¿sí? Exposición a riesgos físicos, ruido excesivo, radiación, temperaturas extremas, factores ergonómicos, movimientos repetitivos, posturas forzadas, cargas de peso. Los factores psicosociales, el estrés, violencia laboral, acoso, exceso de carga laboral, ¿sí? Entonces, son los factores de riesgo más comunes en función a las diferentes exposiciones que tenemos en los centros de trabajo. Por ello, nosotros tenemos que identificar todos estos factores de riesgo para poder trabajar en nuestros programas, ¿no? Y disminuir cualquier tipo de estos riesgos laborales, ¿no? Y poder, de hecho, disminuir las enfermedades ocupacionales o la accidentabilidad, ¿no? Porque los accidentes de trabajo también se dan por esos factores de riesgo y esas exposiciones. Entonces, por ahí tenemos que saber identificar de manera clara estos factores de riesgo. Las enfermedades ocupacionales más comunes y sus consecuencias. Ahí vamos a hablar un poquito más específico sobre el asma ocupacional. Por ejemplo, ¿cuál es la causa? Exposición a polvos, gases o vapores en ambientes industriales. Y su consecuencia es la dificultad para respirar, tos crónica o fatiga. Cuando hablamos del estrés laboral, su causa principal es la sobrecarga de trabajo, conflictos laborales o falta de control. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Va a ocasionar ansiedad, agotamiento y trastornos del sueño. Cuando ya comenzamos a sentir ansiedad, chicos, comenzamos a incluso a modificar nuestras horas de sueño, pensando en lo que debemos hacer a futuro para mejorar estos casos, ¿no? En los trastornos musculoesqueléticos, la causa principal son los movimientos repetitivos, las posturas inadecuadas y la carga excesiva de peso. ¿Ya? Sobre todo en la carga excesiva es la mala carga del peso, lo que vimos la clase anterior, ¿no? Muchas veces cuando realizamos esta carga de peso, excedemos el límite permisible de los kilos que debemos cargar por persona y no identificamos la importancia que es, por ejemplo, cargar 25 kilos estático y 25 kilos en movimiento, cambia la situación. Entonces, cuando no tenemos conocimiento de ello o cuando no los capacitamos a las personas de manera adecuada, es que vamos a ocasionar esos trastornos musculoesqueléticos. Claro está que también es un tema de cultura con el personal que labora en la empresa donde estamos, ¿no? Porque a pesar de que a veces se le da todas las facilidades, se les da buenas condiciones de trabajo, se les da capacitaciones, se les da las charlas de 5 minutos, ¿no? Se les hace sus pausas activas, igual pueden ocasionarse algunas lesiones por la falta de cultura y el no cumplimiento correcto de todas las anteriores que he repetido. Como consecuencia sería un dolor crónico, incapacidad para realizar tareas laborales. Eso es lo más dificultoso en cada corporación o en cada empresa, ¿no?
saben que la hora hombre por cada, o sea, cada día trabajado, ¿no? Y la pérdida de todas esas 8 horas hombre es pérdida de dinero para la empresa. Entonces, por eso es que siempre consideran el área de salud para poder trabajar en ello y evitar y disminuir las enfermedades ocupacionales o los accidentes de trabajo. ¿Cómo vamos a prevenir las enfermedades ocupacionales? En la evaluación de los riesgos laborales, identificación de los factores de riesgo. ¿Cómo vamos a evaluar esos factores de riesgo? Eso sí quiero que me ayuden. Milagros Morales. Milagros Morales. Sí, bueno, aquí la escucho. ¿Cómo vamos a evaluar los riesgos laborales? Se los mencioné la semana pasada. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hablamos del I+C? Chicos, ¿se acuerdan del I+C, chicos? Gracias, Jennifer. ¿Se acuerdan qué era el I+C? Me preocupa que no se acuerden qué era el I+C, porque es algo que van a ver y que es importante para evaluar, incluso la evaluación de los riesgos en su clase de riesgos que han llevado. Es la identificación de peligros ¿Qué y más? riesgos, control. Es identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. ¿Y a qué se refiere con eso? Vamos a identificar puesto de trabajo por puesto de trabajo, los peligros, vamos a evaluar los riesgos de cada puesto de trabajo y vamos a controlar a través de las medidas administrativas o de manufactura todos los riesgos para tratar de controlarlos y evitar cualquier tipo de accidente de trabajo por una mala condición o bueno, el acto inseguro, que es parte del peligro, ¿ya? Podemos evitarlo con las capacitaciones, sin embargo, ya va a depender de un tema de decisión y de cultura del trabajador. Pero mientras que nosotros lo tengamos capacitado, podemos evitarlo, ¿sí? Ya saben que el peligro está dividido en dos, el acto inseguro y la condición insegura. El acto es lo que la persona hace, ¿no? Para generarse la lesión o el daño. ¿No? Peligro es igual a daño. Entonces, el acto inseguro es lo que la persona hace para que se pueda ocasionar ese daño. Y la condición es lo que la empresa les brinda. Y la condición de trabajo netamente es responsabilidad de la empresa, porque va a depender del ambiente de trabajo y las herramientas que nos brinden y que todo esté en óptimas condiciones. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Cuando hablamos de capacitación continua, habla de los entrenamientos en técnicas de trabajo seguras. Y eso va a estar relacionado al tema que nosotros querramos enseñar a los trabajadores. Si hablamos de tema de salud, bueno, vamos a hablarle de los riesgos disergonómicos, la carga de peso y la importancia de las pausas activas, por ejemplo, se me ocurre. Pero si vamos a hablar de un tema de cómo es el uso de una herramienta, también tiene que haber capacitación del uso de la herramienta que va a utilizar. Si es un montacarguista, tiene que tener una capacitación aparte de la evaluación de su CV, obviamente, de que esté calificado para realizar esa labor. Y el entrenamiento no tiene que ser solo una vez. El entrenamiento puede ser a través de las charlas de 5 minutos de manera diaria, ¿no? O las capacitaciones mensuales o cada que lo requieran del área involucrada con el tema que van a realizar. Y eso tiene que ser continuo.
¿ya? La concientización sobre los riesgos asociados a las tareas diarias, lo que les estaba diciendo. Cada actividad que van a realizar, si a un trabajador le cambian de labor para completar, qué sé yo, un personal que faltó ese día y, por ejemplo, él es montacarguista, pero hoy día va a ayudar a cargar unos barriles. Tiene que tener su capacitación y concientización sobre los riesgos asociados a la nueva tarea que le están brindando. Recuerden que el accidente de trabajo se considera a todo evento repentino, ¿ya? Que se da por la labor que le corresponde al trabajador, durante la labor del trabajador, o por la orden de su jefatura inmediata de cambiar de labor. Mientras que sea cualquiera de las anteriores, se considera accidente de trabajo. Así que hay que tener mucho ojito y cuidado con eso. Las medidas de control de exposición habla sobre controlar la exposición a agentes químicos, físicos, biológicos mediante el uso de los equipos de EPP y protección personal. Ya hemos visto también los equipos de protección personal y eso va a variar en función a los riesgos. Un riesgo biológico no puede tener un EPP igual a un riesgo disergonómico, por ejemplo, ni tampoco un riesgo físico, ni mecánico. Entonces va a cambiar y va a variar el equipo de protección personal en función al puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, otro diseño de puesto de trabajo seguro, los diseños de puesto de trabajo seguro son el uso del equipo y herramientas ergonómicas y la modificación de las estaciones de trabajo para adaptar las necesidades del trabajador. ¿Por qué creen que nos está indicando eso? ¿Se acuerdan cuando hablamos de ergonomía? ¿Qué era lo que significaba? Y la triada de ergonomía, ¿sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Chicos, chicos, no se duerman. Era la relación entre el trabajador, el ambiente y las máquinas que utilizaba. El trabajador, el ambiente y Y ¿cómo se llama? Las máquinas o Las el el limitaciones, entorno. ¿Cómo? entorno. el entorno, trabajo y limitaciones. Ok. ¿Y el trabajador se tiene que adaptar al ambiente laboral o el ambiente de trabajo tiene que adaptarse al trabajador? El ambiente del trabajador, ¿no, Jennifer? Entonces, es importante que tengan claro eso, porque en función a eso nosotros vamos a prevenir todo este tipo de enfermedades ocupacionales. Este es un trabajo arduo, chicos, no solamente de la parte de salud. La gestión, por eso se llama gestión de prevención de enfermedades ocupacionales, y ergonomía es porque la gestión viene de la mano con los líderes y directores de la empresa. Porque en la mayoría de los diseños de trabajo para trabajo seguro, por ejemplo, que tengamos que modificar alguna máquina, alguna posición de esa máquina, vamos a tener que gastar dinerito. Entonces es parte de la gestión y la logística que nosotros vamos a realizar en función a lo que vamos evaluando. ¿Ya? Para eso tenemos que armar un buen plan de gestión o un buen modelo de gestión en función a las necesidades que nosotros vayamos eh, evaluando o identificando a través de valga la redundancia, identificación de los factores de riesgo y la evaluación de los factores de riesgo. ¿Ya? Cuando hablamos de la promoción de salud mental, nos piden los programas para reducir el estrés laboral y promover el bienestar mental. No siempre tenemos un área de salud mental dentro de salud ocupacional, ¿correcto? O no está, a pesar de que las enfermedades mentales, de salud mental, ahora, en la actualidad, están, no sé si llamarlo de esa manera, pero están de moda, ¿no? Con toda la situación en la que pasamos, el estrés laboral, la economía, de repente la carga de casa también,
¿no? Las personas que tienen niños y todo el acúmulo de eso se convierte en un tema de carga emocional y afecta la salud mental de los trabajadores y de las personas en general. Entonces es importante la promoción de la salud mental. Como experiencia propia, nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, logramos ganar una silla para una psicóloga ocupacional, para que se encargue no solamente, o sea, lo que quiero que entiendan es que cuando nosotros gestionamos algo, no solamente es para que ya exista la psicóloga y atienda los casos clínicos de las personas que se sienten mal, que tuvieron acoso laboral o que tuvieron hostigamiento, o que tuvieron maltrato en casa, no solamente la parte clínica. Sí es importante, sí, porque eso nos va a ayudar a identificar y poder ayudar, pero también tenemos que hacer la formación de los programas. Eso es en el tema de enfermería y en el tema de salud mental con ayuda de una psicóloga ocupacional. Entonces, vamos a tener que dentro del programa haya muchos talleres, actividades, ¿no? Ahí viene también las evaluaciones clínicas de los trabajadores que lo ameriten para que esto pueda ir reduciéndose. Los talleres, por ejemplo, de trabajo en equipo, de reducción de estrés laboral, en los diferentes áreas, diferentes equipos, quieran o no, mejora un ambiente de trabajo. Entonces, sí es importante la promoción de la salud mental en las empresas. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran saber adicional antes de pasar a la siguiente PPT. Chicos, ok. Vamos a hablar ahora sobre la implementación de un programa de salud. Esto es parte de, ojo, no es todo lo que podemos hacer, es parte de lo que podemos hacer dentro de la implementación de los programas de salud. ¿Sí? Entonces, hablamos aquí sobre los exámenes médicos periódicos. ¿Qué significa? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre los exámenes médicos periódicos? ¿O qué tipos de exámenes ocupacionales han visto? Acá sí voy a necesitar la participación de ustedes. Diana Saldaña, ¿Sí? ¿qué tipo de exámenes médicos en las empresas conoces que realizan? Bueno, yo estuve hace poco en una campaña apoyando en Cartavio, en la fábrica de azúcar bueno, de Cartavio, y se realizó lo que era el EMO, el examen médico ocupacional, que dentro de ello se realizaba lo que es audiometría, espirometría, radiografía, ¿qué más? Aparte del examen médico, laboratorio, psicología y electrocardiograma. Quizás esté también relacionado con la pregunta que me está Claro, diciendo. esos son los exámenes, que está bien, no está mal, esos son los exámenes que se realizan dentro de un examen médico ocupacional. Pero ¿cuáles son los tipos de exámenes médicos que existen o que se hacen en una empresa? ¿Alguien ha escuchado? Los preocupacionales, periódicos, anual, de reinserción laboral, esos son los que yo he Ok, escuchado y me cuando hablamos de preocupacional, hablamos de preocupacional o de ingreso, que es una persona que va a ingresar nueva a la empresa, ¿correcto? Eso para que lo tengan claro. Va a depender del médico ocupacional, ojo. Por ejemplo, yo manejo tres tipos de exámenes nada más. El preocupacional o de ingreso, el periódico o anual, pero no necesariamente puede ser anual, pues se llama periódico, puede ser cada año o cada 2 años el periódico en función a la criticidad del puesto, eso es lo que les voy a explicar ahora. Y el de retiro en función a que si el trabajador, si es un puesto crítico, tendría que tener de retiro, y si es un puesto no crítico, si el trabajador lo solicita. ¿Sí? Eso es lo que se maneja en los exámenes médicos. También hay exámenes médicos de cambios de puesto,
¿no? Que algunas empresas también lo manejan de ese tipo. Entonces, exámenes preocupacionales o de ingreso, periódicos y de retiro. Son los más comunes, ¿sí? Cuando hablamos de exámenes periódicos, y que es, por ejemplo, los preocupacionales nos van a servir de eh, indicadores basales, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Nos va a servir de indicadores basales. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, Jennifer pasa un examen de ingreso, ¿no? Y ahí sale, ella va para un puesto donde va a tener exposición a ruido. Y en su audiometría sale su audiometría ok. No tiene ningún problema, ni conductivo ni óseo. ¿Sí? Entonces, si Jennifer pasó el examen preocupacional o de ingreso y todo estaba ok, pero va a ir a un puesto crítico donde va a tener exposición a bastantes decibeles auditivos, ella va a tener que hacerse su evaluación al año. ¿Sí? Al año. Ahora les voy a explicar a qué me refiero con crítico y no crítico. Entonces, si Jennifer pasa su evaluación al año y nos damos cuenta que ha habido una variación en su audiometría y que uno de los valores ha salido por debajo de 25, o sea, por encima de cuando pasamos, excedemos de, más de 25, o sea, llega a 30, por ejemplo, la audiometría, no sé si han visto una audiometría en las frecuencias, ¿no? Vamos a ver que ya hay una alteración. Quiere decir que en esa frecuencia no ha escuchado bien Jennifer. ¿Pero por qué? Si en su examen de ingreso estaba todo normal. Entonces, ¿puede que haya relación con el puesto de trabajo? ¿Sí o no? Sí, Correcto. ¿No? Porque si hubiera estado usando su... Ahí vamos a hacer una investigación. Junto con SST, con seguridad, vamos a ver por qué disminuyó su examen. Ahí yo le ingreso a mi programa, porque también tengo mi programa de prevención de hipoacusia inducida por el ruido, ¿no? Entonces veo, la voy a agregar y voy a hacer seguimiento. ¿Por qué ha disminuido? Ok, no es mucho, pero ya hubo una disminución en su examen periódico. Por eso acá te habla de los exámenes periódicos que fue su examen control, puede ser, en este caso fue al año, ¿no? El ejemplo que les he dado. Entonces, de ahí pasa el resto de evaluaciones, pasa por espirometría, pasa por su examen médico ocupacional, por psicología, y solamente la afectación fue en su audiometría. Y ocasionalmente, y pues obviamente ella trabaja en exposición al ruido. Entonces, lo que va a suceder es que me va a poner en alerta para agregarla a mi programa, se va a hacer una investigación si está capacitada adecuadamente, si está usando sus CPP, sus orejeras, sus tapones auditivos de manera correcta. De lo contrario, vamos a nosotros a armar nuestro plan de acción para mejorar todas las condiciones de trabajo de esta persona, ¿no? Y luego hacerle un examen control o de lo contrario, una interconsulta también con otorrino para ver qué es lo que está sucediendo, porque va a depender de qué salió en la audiometría. Si en la audiometría salió solamente porque se realizan, cuando hay una disminución de la audición, ya no realizamos solamente con los audífonos el timbre, el sonidito, sino ya nos colocan unos aparatitos detrás de la oreja y nos hacen una evaluación ósea, no sé si lo han realizado alguna vez ustedes, ¿no? Para ver si solamente es conductivo, ¿no? A través de un audífono normal o ya es de una pérdida de auditiva de manera ósea. Y ahí pues sí vamos a tener que ver con otorrino cuáles son las implicancias y a seguir, ¿no? Entonces sí es importante el examen médico periódico, por eso es que he puesto el ejemplo como tal. Ahora, cuando hablamos de puestos críticos, hablamos del puesto para seguridad crítico. ¿Qué quiere decir? Que han hecho su identificación de peligros, evaluación de riesgos y control y se han dado cuenta que esta persona, por su exposición a diversos factores de riesgo, ¿no? Tiene nivel de exposición alta. Por ende, le voy a tomar sus exámenes una vez al año.
Eso va a depender de su médico, ¿no? Pero es en lo que yo trabajo una vez al año. La mayoría son una vez al año. ¿Y qué pasaría con un puesto administrativo que no tiene exposición a ningún factor de riesgo más que disergonómico, que puede ser una evaluación baja, ¿no? Un momentito, por favor. Entonces, cuando hablamos de no crítico, es una labor administrativa que no tiene un riesgo de exposición a diferentes, valga la redundancia, riesgos ocupacionales, ¿no? O sea, no hay riesgo físico, no hay riesgo de repente químico, no hay una exposición a un riesgo mecánico. Sin embargo, puede haber un riesgo de ergonomía que se levanta con una silla ergonómica, ¿no? Una pausa activa, ¿no? Ya ese es parte de nuestro programa. Y de repente charlas también con psicología para evitar un riesgo psicosocial por el tema de estrés laboral. ¿Correcto? Entonces se considera no crítico y le tomamos la evaluación cada 2 años, ¿no? Y se les hace sus exámenes controles cada 2 años y todo va saliendo ok. Claro está que si vemos, y también igual hay una alerta de algún examen que esté alterado, de todas maneras lo agregamos al programa que este, al que nosotros manejemos y le hacemos seguimiento. Luego hablamos del monitoreo continuo de calidad de ambiente laboral. Dentro del monitoreo de higiene ocupacional, ¿ya? Ahí vamos a ver todo lo que son los factores de riesgo. Puesto por puesto de trabajo se evalúa, ¿no? Porque con este monitoreo, ¿ya? A través, o sea, después de hacer de la evaluación del I+C, vamos a hacer este monitoreo para poder ver el ambiente de trabajo. Entonces, todo viene de la mano, ¿no? Esto va a controlar los factores de riesgo como exposición al ruido, polvo, sustancias tóxicas, etcétera. Acá también está disergonómico, psicosocial, etcétera. Y vamos a armar nuestros planes de emergencia y primeros auxilios, capacitación en primeros auxilios para accidentes y exposición a sustancias peligrosas. Y, por ejemplo, esto va a estar en función a su realidad, ¿no? Si es una persona en el campo donde yo trabajo, tengo exposición, por ejemplo, tengo picaduras de abeja, ¿no? Tengo cortes, tengo golpes de calor, tengo desmayos. Entonces, en función a nuestra realidad, nosotros armamos nuestras capacitaciones en primeros auxilios ante todos esos temas, ¿no? Para poder, y se forman brigadistas para poder tener implementado bien hecho este programa, se les brinda botiquines, se hacen las inspecciones de los botiquines, se capacita a los brigadistas, se hace una matriz de evaluación de brigadistas, se le da incentivos al brigadista y todo lo que se le ha mencionado es parte de nuestra gestión, porque cada programa que nosotros implementemos es gestión de salud ocupacional. ¿Ya, chicos? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Hola, somos poquitos, participen. O ya está súper claro, si está súper claro, ya me quedo tranquila. Bueno, y como conclusiones, tenemos que las enfermedades ocupacionales son prevenibles mediante la identificación de los riesgos y la implementación de medidas de control adecuadas, y per se, ¿correcto? También a través de la promoción de la salud laboral, que debe incluir tanto la protección física como la protección mental de los trabajadores, a lo que les indiqué en el slide anterior. La prevención es clave para evitar el ausentismo laboral y garantizar el bienestar de los trabajadores. Recuerden lo que les dije, el ausentismo laboral son las faltas de trabajo por algún dolor, algún problema, alguna lesión, algún accidente de trabajo. Entonces, la pérdida de dinero que hay en una empresa cuando hay un accidente de trabajo es mayor. ¿Y cuál es la función del enfermero ocupacional que trabaja de la mano con el de seguridad?
que se puede identificar de manera correcta y a tiempo todos estos riesgos, ¿no? Para poder nosotros hacer una implementación buena donde realicemos la promoción de salud física y mental, ¿no? Y así evitar y disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Esa es nuestra función, chicos, como enfermero ocupacional o como personal de salud que está con la idea de enfocarse en la parte ocupacional. ¿Sí? Necesito saber si hasta ahí quedó claro, porque vamos a pasar a hacer un tallercito y no sé, se formarán un par de grupos, entonces los trabajos van a tener que ser más potentes porque solamente tenemos 11 participantes en la clase de hoy. Ok, vamos a ver unos casitos entonces. ¿Ya? Para eso necesito, ingeniero, que me forme Ok, tres te doy grupitos, proceso dos de de lista. 4 y uno de 3. Van a haber dos casos, ¿ya? Dos casos de las Confirma cosas que... para enviarles la invitación. Sí, ya lo puedo ir haciendo, solamente les voy a ir explicando. Envíesle la invitación para que vayan acoplándose. Yo voy a pasar por sus salas para ver cómo están trabajando. Como les dije, la clase anterior, o sea, la idea de estos trabajos no es que se estresen y que tengan que presentarme el Word. Yo lo que quiero es que vayan trabajando, saquen algunas ideas, porque este es el caso, por ejemplo, del primer caso y van a identificar el tipo de enfermedades ocupacionales que podría experimentar Pedro, que Pedro es el señor del caso, y van a proponer soluciones para reducir el estrés, la fatiga, tanto de la perspectiva del empleador como del trabajador. Ese es el caso uno, ¿no? Y, ingeniero, mejor dos grupos nada más, porque como son dos casos, dos grupitos nada más, por Ok, favor. está bien. ¿Ya? Y el caso dos, un momentito, se ha duplicado, me parece. Ahorita igual les voy a pasar pantallazo de ambos casitos, ¿ya? Vayan aceptando porfa la invitación y yo les voy a mandar el pantallazo de los dos casos. El grupo uno va trabajando el caso uno. Está, lo he mandado como foto al chat.
Y el grupo 2 trabaja el caso 2, por favor, también está en el chat.
Ingeniero, un favor, a las 9:40 los regresa a la sala. Disculpe, licenciada, no lo escuché. 9:40, 9:39 los regresa a la sala, pero 9:40 empezar. Ya. Ok, bueno. Gracias.
¿Listo, chicos? ¿El grupo uno tiene algo que presentar? Porque no vi que estaban trabajando. Si no, pasamos al grupo 2 de una vez para avanzar y puedan explicar su trabajo. ¿Sí? ¿Alguien del grupo uno me indica? Clara, Diana, Wendy. Bueno, pedían que veamos que identifiquemos los riesgos que pueden haber a causa de los productos químicos. Pueden haber riesgos agudos o a largo plazo, ya que los agudos son algo como una intoxicación, irritaciones y quemaduras, y los de largo plazo ya son algo más crónico. Ok. ¿Alguien más de su equipo que quiera participar? Sí, eh, ¿yo? Diana. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Sí, te Res- escucho. Respecto al primer caso, bueno, en este caso de identificar el tipo de enfermedad ocupacional que podría estar experimentando Pedro, bueno, el, la enfermedad ocupacional más que todo se basa en lo que es el estrés laboral, ya que asimismo, como el caso lo está manifestando, eh, más que todo, él presenta los dolores de cabeza, la dificultad para dormir y en unos problemas relacionales personales que en este caso está irritable con sus compañeros de trabajo, ¿no? Es por ello que nosotros sabemos que es como una respuesta física y emocional que se produce cuando las exigencias laborales no se ajustan a la capacidad de una persona, dado que también menciona que es la respuesta por lo que él debe estar atendiendo entre 80 a 100 llamadas al día. Ahora, proponer soluciones para reducir el estrés y la fatiga tanto de la perspectiva del empleador como el trabajador. Si nos basamos primero en el empleador, tiene que brindar pausas activas a sus trabajadores, ¿no? Como una manera de relajación. También uno de ellos podría ser reconocer o premiar los logros de sus trabajadores. Disminuir también, por ejemplo, si tanto causa el estrés laboral por la meta de 80 a 100 al día, entonces el empleador debería disminuir, digamos, esta meta de acuerdo a un promedio, pueda basarse, digamos, semanal de cada trabajador. No se evalúa de lunes a viernes o sábado de acuerdo a cómo se trabaje y con ello mejor sería de cambiar la meta. También ofrecer charlas psicológicas a sus empleados. Ahora, si nos basamos en lo que respecta al trabajador, es realizar estas pausas activas, ¿no? Como mínimo de repente, no sé, quizás cada 3 horas, 5 minutos o técnicas de relajación. Y como se mencionó, hay irritación con sus compañeros, mejorar en una comunicación activa, tanto empleador como el empleado, empleador, empleador también. Sobre los problemas, digamos que el empleador, el trabajador tiene ciertos problemas, ¿no? Entonces, para ello puede conversarlo con su empleador a ver si su coordinador puede hacer algo o si no, en todo caso, derivarlo al área de psicología para que ésta pueda realizarse una terapia psicológica. Bueno, eso es lo que respecta al caso número 1. Ok, Diana, muchas Y gracias. ¿Vas a opinar del caso 2 también? sí, solo Sí. que, sí, el caso 2 también. En la pregunta número 1 casi no lo tengo muy claro, pero más o menos era de que el riesgo principal que puede causar en lo que es en los productos químicos es en el entorno de la salud, ¿no? Como María mismo dice, ella manifiesta ciertos dolores de pecho y mareos y le cuesta respirar y la tos persistente. Eso es lo que aún quería completar, sino que lo acabé. Y bueno, avancé en la pregunta número 2, que era analizar la responsabilidad de la empresa en garantizar la seguridad laboral y qué medidas podrían implementarse para proteger la salud de los trabajadores. Bueno, como analizar la responsabilidad de la empresa, más que todo es si tiene cierta responsabilidad, ya que digamos, no se, digamos que esta empresa no se viene supervisando correctamente lo que es el uso del EPP, ¿no? Del equipo de protección personal. Entonces debería de estar, no sé, monitoreando o supervisando quizás al diario, cada 2 días,
para ver si los trabajadores usan adecuado PP, no, porque a veces pueden usar, pero se lo retiran por incomodidad o porque, no sé, quizás transpiran, se quitan la mascarilla no se coloca adecuadamente, o las manoplas, o en el caso se mencionó los guantes, quizás también se lo retiran porque son incómodos o porque transpiran. Y en lo que es qué medidas podrían implementarse para proteger la salud de los trabajadores, es digamos que el error sea de lo que eran estos mismos equipos, ¿no? Entonces se debería contratar otra empresa que esté dedicada al equipamiento con mejor calidad para así poder evitar en el caso de los trabajadores posibles problemas de salud, ¿no? Y también capacitar a los trabajadores del el adecuado uso del equipo de protección personal y manejo correcto de o las posibles reacciones de estos químicos, teniendo en cuenta sí para los posibles riesgos de salud ya que si tienen una mala manipulación. Bueno, eso sería respecto al caso unidos por mi persona. Ok, Diana, gracias. ¿Alguien más del grupo uno? Si no, para continuar con el grupo 2, por favor. Doris, María Alejandra, por favor, presenten su trabajo. ¿Y empiezo yo o María Alejandra? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí, por favor, lo pones. ¿Logra visualizarlo? Espérate, lo hago un poquito de eso. Ya, ahí está. Ujú. Ya, a ver, más o Empieza menos tú. voy a explicar. Sí, o explicas tú el primero y yo el segundo, ¿te parece? Sí, ya no hay problema. Ya, explícalo. Sobre el segundo caso, hablaba de la trabajadora de la fábrica, de María, que trabajaba 8 horas y ella estaba expuesta a productos químicos, pese a que usaba los EPPs, en el cual presentaba dificultad respiratoria y tosía constantemente. Como la primera pregunta fue, ¿cuáles fueron los posibles riesgos asociados con la exposición de químicos en el ambiente laboral? De ello abarcamos lo que son los problemas respiratorios, ya que el caso nos indica que María presenta dificultad respiratoria. Eh, mm, Pese a ello, a la vez también va a presentar lo que es una irritación de las vías aéreas, ya que va a estar expuesta a estos químicos, por lo cual ella va a presentar esa inflamación en las vías aéreas. También otro riesgo son las silicosis, que estas van a ser producidas por la inhalación de estos productos, ya que ella va a estar expuesta a esos productos por 8 horas. También el asma ocupacional. Esa asma ocupacional es causada por exposiciones a ciertas variedades de agentes químicos en el ambiente de trabajo. Esto le va a provocar lo que es que haya inflamación en los pulmones, lo que hace que ella comience a toser constantemente. También encontramos lo que es la inhalación de los productos químicos, a la vez también irritación cutánea y lo que es la dermatitis de contacto alérgico, ya que va a ser debido a una reacción lo que esto le va a provocar a la piel, ya que como la persona va a estar en contacto, va a sentir como reacciones alérgicas al producto, al químico. Ok. ¿Alguien más de su equipo que quiera participar? Mm, Me parece muy bueno mm, igual, han identificado lo que hemos revisado, ¿no? ¿Alguien más de su equipo que quiera participar con algo más o alguien más del Sí. grupo? A ver, bueno, básicamente los posibles riesgos que este personaje son los problemas respiratorios, ¿no?
como ya comentó mi compañera, los problemas respiratorios, ya puede ser el asma ocupacional, eh, este, las irritaciones de las mucosas, de repente, si es que no usa adecuadamente el EPP también, ¿no? Sí, correcto. Gracias, Doris. Para abarcar la segunda, para completar ya Segundo punto. la actividad, en la pregunta 2 nos correspondía analizar la responsabilidad de la empresa en garantizar la seguridad laboral y qué medidas podrían implementarse. Una de ellas es proporcionar los equipos adecuados dependiendo del factor de riesgo, ya que esto, porque cada equipo del equipo de protección personal va a depender del factor de riesgo. En este caso va a depender también del puesto de trabajo en donde esté elaborando el personal. Porque los mismos EPP no se va a usar cuando haya factor de riesgo químicos a como haya factor de riesgos físicos, son diferentes. También otro es exámenes periódicos enfatizando de la exposición de químicos, tanto los preocupacionales, lo que se van a realizar antes, eh, lo del periódico y lo de retiro. También la capacitación continua sobre los productos químicos y el uso correcto de los EPP. También debe de ver lo que es un monitoreo constante, continuo, y un monitoreo ocupacional dependiendo del riesgo. Y por último, también esos planes de emergencias y primeros auxilios, porque ya que María va a estar expuesta por 8 horas a esos productos químicos, puede prevenir, ya que ella presenta dificultad respiratoria, eso ya puede pasar a mayores y ya se va a necesitar de lo que son los primeros auxilios, ¿no? Ok, está bien. Gracias. ¿Alguien más, chicos, del equipo que desea participar? Gracias al Mm, equipo 2 por su presentación. Muy bonita, muy buena. Ok. Sí, yo, licenciada. Como habíamos considerado en el primer punto que era, digamos, implementar lo que viene a ser el EPP correcto, justamente en el caso nos mencionaba lo que venía a ser que María solamente utilizaba, le daban mascarillas y guantes. Entonces, para este caso, pues también es implementar lo que viene a ser gafas y lo que viene a ser también, digamos, la indumentaria correcta para el cuerpo, ¿no? Para evitar que tenga el contacto con los químicos. Y otra medida podría ser también lo que viene a ser implementar la ventilación adecuada justamente para que no esté expuestas, digamos, estos inhalatoriamente a los productos químicos con los que está trabajando. Eso. Ok, Jennifer, muchas gracias. ¿Alguien más, Tenemos chicas? que ver también, sí, bueno, tenemos que ver también el tipo de mascarilla que se usa, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la que es la full face para polvo, para productos químicos, para fitosanitarios. Debe ser el correcto EPP y el uso correcto también. El respirador, ¿cierto? Más que mascarilla se Ujú, llama respirador y cada exacto. respirador en función a la exposición de polvo, amoníaco Ujú. o ácidos tiene un cartucho diferente. Un tipo de filtro. Ujú, Ajá, un filtro diferente, que eso es lo que nos va a proteger realmente. Si usamos un filtro que no es el exacto, correcto, no nos va a proteger o no va a servir el EPP de manera correcta. exacto. ¿Alguien más, chicos? Si todo ha quedado claro, entonces eso sí quiero que me respondan, si quedó claro, si les gustó la ponencia, si tienen alguna duda, si no con eso habríamos terminado. Les agradezco su participación de los chicos que han estado eh, participando constantemente, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Les quedó todo claro? Sí, bueno, por mi parte sí. Ok, chicos, muchas gracias. Igual, les voy a dejar mi correo en el chat. Cualquier duda o pregunta que tengan, me la hacen saber para poder ayudarlos. ¿Sí? Ok, Muchas gracias, espero que les haya servido y que cuando entren al rubro de ocupacional, los que no están y los que están puedan aplicar
y darse cuenta de la importancia de la gestión que tiene la gestión de riesgos, de prevención, la gestión de prevención de riesgos y la gestión de todo tipo de implementación para el área de salud ocupacional, ¿no? E ir sobre todo empoderando nuestra parte de salud ocupacional para que sea necesaria, ¿no? Y no sea solo una obligación de las empresas contratarnos, sino para que lo vean necesario. Y eso depende de cada trabajador de salud. ¿Sí? Gracias. Mm. Conmigo eso sería todo. Espero verlos más adelante si es posible. Si no, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Muchas Hasta gracias, luego. licenciada. Hasta luego.